Bueno, bienvenido, senador Juan Mario Lacerna Jaramillo, senador, candidato a la reelección del Senado de Colombia, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, de Asuntos Económicos también. Y pues vamos a aprovechar su visita para abordarlo sobre un tema que, bueno, usted nos visita y de inmediato debe saber que el día de ayer o hoy está publicado ya un decreto por parte del gobernador con respecto a la limitación o el condicionamiento de la venta de algunos productos electrodomésticos, de alimentos, de ciertos rubros para los venezolanos. Y le explico esto porque esto se da debido a la gran afluencia de colombianos para acá, el diferencial cambiario. Usted como conocedor de la materia económica, quisiéramos tener su visión con respecto a este problema que tenemos. Bueno, Lady, muchas gracias. Bueno, es un problema muy complicado y que existe en todos los países que tienen dos tasas de cambio, o sea, una tasa de cambio oficial y una tasa de cambio paralela, que muchas veces es mucho más alta que la oficial. Entonces, lo que ocurre ahí es lo que llaman arbitraje cambiario. Entonces, por ejemplo, Colombia exporta una vaca a Venezuela al precio que tiene cabida con el dólar. Después, si el colombiano viene y compra esa misma vaca, cambiando el dólar a la tasa negra, pues va a volver esa vaca a Colombia a menos de la mitad de precio. Entonces uno puede hacer negocios simplemente exportando cosas y volverlas a importar haciendo lo que se llama un arbitraje cambiario. Ahora bien, eso existe estructuralmente cuando uno tiene un sistema en que hay dos tasas de cambio. Y eso va a existir, no lo digo como político, sino como economista. Existió en los países de la cortina de hierro, existió en todos los países que han tenido ese mecanismo. Ahora, si uno lo que quiere es limitar a que sean los extranjeros que no puedan hacer eso, pues yo creo que el Táchira es un lugar un poco difícil, porque aquí gran parte de la gente tiene doble nacionalidad. Aquí los colombo-venezolanos son una gran población y la gente que cruza el puente internacional, muchos salen de Venezuela como venezolanos y entran a Colombia como colombianos. Entonces, si el régimen, digamos, se va a aplicar a los extranjeros, yo sí quisiera saber, pues aplicar, por ejemplo a mí, que soy solo colombiano, quiere decir que no me va a poder llevar una licuadora, pero si una venezolana tiene a la abuela en Cúcuta y le lleva una licuadora, ¿qué le dicen? La resta, es venezolana, lo va a hacer de pronto allá para hacer un jugo y dice que la devuelve. Entonces, hay cosas que, digamos, uno puede tomar medidas, tomar decretos, pero muchas veces esos decretos lo que atacan son, digamos, los síntomas, más no la enfermedad y no las causas que hacen que se dé ese juego cambiario. Es decir, que no está de acuerdo con esta visión, ¿no? El hecho de imponer algunos requisitos. Se está solicitando a los venezolanos cédula de identidad, RIF, constancia de residencia, un recibo de teléfono, para evitar justamente pues la llegada masiva de hermanos colombianos que quieren, a lo mejor algunos para ellos, pero algunos revenderlos. No, claro, no, es que esa presión es la que ha hecho que el gobierno actúe de esa manera. No, claro. Digamos, uno entiende la medida bajo un punto de vista administrativo, uno entiende que la medida tiene una lógica administrativa, pero una de las cosas que ha probado la economía internacional y las reglas de la economía es que cuando uno tiene restricciones, cuando tiene tasas de cambio paralelas, ese tipo de medidas puede mitigar un poco el efecto, pero no lo va a acabar, porque si no, si un colombiano quiere acá y comprar una nevera porque le va a salir la cuarta parte de lo que le sale en Cúcuta, pues le pide a un venezolano que le haga el favor y se la compre a nombre de él y después él la coge. Entonces, digamos, hay tantas maneras. Usted como experto, justamente, senador, usted como experto que también tengo entendido que trabajó en el Banco de la República. Yo fui codirector del Banco Central de Colombia. Como experto en la materia económica, ¿qué sugiere? ¿Cuál sería una de esas alternativas, dado que el gobernador del estado Táchira incluso acusó a algunas mafias de la frontera, colombianas y venezolanas, de estar detrás de la imposición de este valor del peso frente al bolívar? No, bueno, digamos, eso yo respeto mucho la decisión del señor gobernador. También entiendo que
la situación general es una situación que se le escapa de sus manos, porque el problema cambiario es un problema del gobierno nacional, de Cavide, de cómo funciona, y él lo que está tomando son medidas puntuales, ensayando de contener las fuerzas del mercado, pues que en realidad terminan siendo incontenibles. Entonces tal vez bajo la perspectiva de él tenga algún sentido, pero cuando uno ya lo ve dentro de la macroeconomía nacional y mundial, pues es como dicen, ver el calor en las sábanas, no en el enfermo. Y una de esas alternativas que usted plantea como conocedor del área económica. No, lo que uno tiene que hacer en esto es tener unas finanzas fiscales saneadas, una economía pujante, estimular la producción nacional, en fin, de una manera tal que solo exista una tasa de cambio, que la tasa de cambio oficial de los dólares que venda Cavide y los otros sean a la misma tasa. Es más, hoy en día, y hace pocas semanas, Cuba, que tenía una tasa de cambio diferencial, un dólar paralelo, un dólar oficial, un dólar negro, en este momento está unificando los dos. Eso muchas veces produce una devaluación que es grave porque se va en inflación, pero a largo plazo, cuando uno soluciona eso y los fundamentales de la economía, el déficit fiscal, unas finanzas sanas, uno debería poder llegar a un equilibrio en que el mercado iguale, digamos, las dos tasas de cambio, y esa es la manera correcta de hacerlo. Sanear primero la economía interna, pero para solucionar el problema del diferencial también tiene que haber una política binacional. Sí, pero digamos que al menos Colombia trabaja con un mercado libre, en el sentido de que el precio del dólar lo determina es la oferta y la demanda. Entonces, allá, digamos, uno puede decir el bolívar versus el peso, pero en realidad la moneda principal de esta zona sigue siendo el dólar. Entonces, termina siendo el peso contra el dólar y el dólar contra el bolívar, y los tres se van a mover conjuntamente en el mercado que es, digamos, no regulado. Para que eso se corrija, uno pues tiene que realmente ajustar los fundamentales de la economía. No puede realmente tomar una medida administrativa y decir va a ser así, porque el precio de las monedas no se fija administrativamente. ¿Y cómo ha sido el manejo de esas relaciones entre los dos países con respecto a la materia económica? ¿Cómo le ven? Bueno, yo creo que en materia económica Colombia y Venezuela han tenido una gran integración, tienen un gran futuro común, y yo creo que lo que hay que hacer es fomentar el comercio entre las dos naciones, hacer que haya más intercambio comercial y, en fin, que se pueda generar es una prosperidad común. Usted como senador también ha propuesto un proyecto, tengo entendido, para la industrialización de Colombia, para la generación de empleo, incluso habla acerca de la exportación, aumentar las exportaciones también. ¿Ese proyecto también tendría algún impacto, por ejemplo, para la frontera con Colombia, en este caso Venezuela? ¿Qué impacto tendría ese proyecto? Bueno, es correcto, pero digamos el efecto sería a largo plazo. Uno de los problemas que ha tenido Colombia es que por el boom minero energético se ha revaluado la tasa de cambio, se ha fortalecido el peso. Eso ha hecho que gran parte de nuestras manufacturas y de nuestros productos agrícolas hayan dejado de ser competitivos y que estén desapareciendo gran parte de lo que se llaman los transables, o sea, lo que se puede negociar internacionalmente. Un poco lo que pasó acá tal vez hace 50 años, esta era una región cafetera. En el siglo XIX el 80% de las exportaciones de Venezuela venían del café. Y hoy en día, después con el petróleo, eso fue desplazando todo lo que era la producción manufacturera y agroindustrial, simplemente porque se revaluó demasiado el bolívar y se destruyó eso. Eso está existiendo en Colombia y se está dando en Colombia en este momento, y eso se llama enfermedad holandesa. Entonces uno tiene que hacer una política industrial que le permita al sector transable, otra vez, lo que uno exporta, ¿sí? Las caraotas, por ejemplo, o digamos un televisor o algo, para protegerlos, que no desaparezcan. Entonces, el proyecto de política industrial era pensar en nuevas visiones de la política industrial, en que usted hace clústeres
o hace encadenamientos que tienen que ver con cadenas de valor a nivel local y regional, en que cada industria se pueda defender siendo más competitiva. Pero una cosa es defenderse siendo más competitivo, ¿sí? Con mayor productividad, y lo otro es ensayar de defenderse es teniendo una tasa de cambio artificialmente devaluada. Nosotros ensayamos de devaluar el peso para que no fuera tan fuerte. En el Banco de la República compramos miles y miles de millones de dólares. Todavía el Banco Central de Colombia está comprando miles de millones de dólares al año, y aún así el peso sigue fortaleciéndose. Entonces es en ese contexto que estamos ensayando de proteger la producción nacional en Colombia. Actualmente el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela pues ha disminuido en los últimos años. ¿Qué alternativa, qué se propone para volver a equiparar pues ese intercambio comercial, dada la cercanía de los dos países y la influencia y toda esa integración que siempre pues ha prevalecido por encima de todos los conflictos y los problemas? Bueno, yo creo que ha sido fundamental. Gran parte por lo cual esos conflictos no se han acrecentado es porque Colombia y Venezuela son como dos mellizos que están todavía unidos. Entonces el uno depende del otro. La industria colombiana dependió en gran parte del mercado venezolano, y en ese sentido tal vez lo mejor es mejorar la infraestructura. Aquí entre Cúcuta y San Cristóbal realmente tenemos la misma infraestructura de transporte de hace 40, 50 años. Hay que mejorar la transparencia, de que realmente todas las cosas ilegales se puedan controlar más, y eventualmente llegar a unos acuerdos de pago y que fluya más el mercado. Usted también nos visita, aprovechando la oportunidad, para promover pues su candidatura a la reelección, al igual que a la Cámara de los Representantes, la propuesta que usted hace para los extranjeros que residen aquí en Venezuela y que pueden sufragar y expresarse para darle su apoyo para que usted sea nuevamente electo representante en el Congreso, en el Senado. Gracias. A mí lo más importante aquí me parece es la candidatura de Marta Acevedo, que lleva más de 16 años trabajando para la comunidad colombo-venezolana aquí en San Cristóbal. Yo creo que más que mi interés personal, lo importante es justamente personas que reflejen ese interés binacional, que no estén casados o con Venezuela o con Colombia, sino que estén casados con la relación. Eso en Colombia todavía no lo hemos tenido, y Colombia tiene la posibilidad de tener 2 representantes de 166 en la Cámara de Representantes que representen a los colombianos en el exterior. Pueden ser colombianos con doble nacionalidad, como es este caso, pero es fundamental tener voces que logren articular de una manera pausada, madura y sensata soluciones claves y que entiendan el problema de la frontera, porque todas las soluciones, Lady, se hacen con personas, con seres humanos, y uno necesita tener las personas correctas para tomar esas decisiones. La fecha de los comicios van a ser el próximo año. La fecha de los comicios es el 9 de marzo, y los invito a votar por Marta Acevedo, que tendrá el número 2 en el Partido Conservador, C2, para representar a los colombianos en el exterior, especialmente a los colombianos aquí en Venezuela, en el Táchira y en San Cristóbal.